don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarnado en Juego de Tronos capítulo 6 al 10. A medida que se extendía la noticia del duelo, el mercado no se vació del todo, pero se calmó bastante. Los ojos de Dany brillaban de emoción, deseando ir. Normalmente, Viserys le habría prohibido ir de un lado a otro, pero al ver su entusiasmo, cedió. Vamos. Echemos un vistazo, dijo Viserys, colocando la jarra de agua en un lugar relativamente escondido. Tomó la mano de Dany y se apresuraron hacia la plaza. El rostro de Dany se sonrojó de emoción mientras intentaba seguir el ritmo de Viserys. Viserys estaba muy interesado en la llamada danza del agua. Arya Stark, la hija de Ned, había aprendido la danza del agua de un espadachín Braavosi en Desembarco del Rey, y usó esta habilidad para matar al Rey de la Noche. Estas técnicas eran verdaderamente extraordinarias. Al darse cuenta de que las cortas piernas de Dany no le permitirían seguirle el ritmo, Viserys la alzó bajo el brazo y caminó a grandes zancadas hacia la plaza. Llegaron justo cuando los dos espadachines estaban en medio de una feroz batalla. Dany, ven. Antes de que pudiera reaccionar, Dany se encontró sobre los hombros de Viserys. Al principio, se sintió un poco avergonzada, pero pronto se tranquilizó, pues le parecía mejor que cuando era pequeña. Quizás era una recompensa de los 7 dioses. Dany pronto centró su atención en los dos espadachines. Para Viserys, la técnica de la danza del agua se parecía a las competiciones de esgrima que había visto. Los dos espadachines parecían tener unos 20 años, estaban de lado y luchaban en línea recta. Uno vestía una camisa amarillo claro, el otro una rojo oscuro. Se movían con rapidez y gracia, como ciervos en las montañas o ardillas en las ramas de los árboles. El brillo de sus espadas destellaba, provocando vítores entre la multitud. A pesar de la elegancia, la lucha fue brutal. El hombre de la camisa amarilla tenía varias heridas, con la ropa empapada de sangre roja brillante, lo que le daba un aspecto lamentable. La escena asustó a Dany, quien nerviosamente se aferró al hombro de Viserys. Viserys, sin embargo, estaba completamente absorto en el duelo. Observó que las espadas de los danzantes del agua eran muy estrechas, diseñadas para la velocidad. Aunque no tan delgadas como las espadas de esgrima, apenas medían 2 dedos de ancho, probablemente ineficaces contra la armadura. Aún así, su manejo de la espada tenía méritos, especialmente en el juego de pies. A diferencia del estilo de lucha con espadas de poniente, centrado en la estabilidad, los danzantes del agua priorizaban la agilidad. Viserys decidió que, si se le presentaba la oportunidad, aprendería esta técnica y se la enseñaría también a Dany. En su situación actual, adquirir más habilidades solo podía ser beneficioso. Prediciendo el resultado del duelo, Viserys observó que, a pesar de las heridas del espadachín de camisa amarilla, estas eran superficiales. El espadachín de camisa granate, aunque aparentaba estar bien, se encontraba en peor estado. Sus pasos eran descoordinados y sus heridas más profundas quedaban ocultas por el color de su ropa. Mientras sus vestimentas ensangrentadas se empapaban, Viserys notó que Dany parecía asustada. Vámonos, dijo, llevándosela consigo. Sí, asintió Dany, aliviada. Dany estaba muy feliz. Para ella, Viserys se estaba volviendo cada vez más humano. No solo había dejado de maltratarla, sino que también la llevaba en brazos a ver los duelos y ahora, incluso cocinaba para ella. El dulce pescado estofado se deshacía en su boca. La alegría que le producía una comida tan satisfactoria era incomparable. Pronto, los dos hermanos comieron hasta saciarse. Dany intentó ayudar con los platos, pero Viserys se lo impidió. Acabamos de terminar de comer. Hablemos de ello más tarde. Asintió Dany y se sentó junto a Viserys.
Sentía que su hermano había cambiado mucho, pero no lograba comprender el motivo. Su mente se esforzaba por entenderlo. Se acercó un poco más a Viserys y, al ver que él no se oponía, apoyó la cabeza en su regazo. Viserys abrió los brazos y la dejó descansar, y pronto oyó el suave ronquido de ella. Abrió su panel para ver si podía mejorar sus habilidades. Al hacerlo, notó algo extraño. Recuerdo que ayer el manejo de armas de fuego se convirtió en una habilidad básica, pero ahora es una habilidad común. Viserys había reducido su habilidad con armas de fuego a nivel principiante, 100, pero ahora se había convertido en nivel ordinario, 87, 300. Observó sus habilidades en etiqueta cortesana y lenguaje común, y, efectivamente, ambas habían aumentado en decenas de puntos. Las demás habilidades que no se habían reducido permanecieron sin cambios. A pesar de lo extraño de la situación, Viserys estaba entusiasmado. Aquello significaba algo importante. Si aprendía más habilidades y las dominaba hasta cierto punto, obtendría un flujo constante de puntos de competencia. Revisó de nuevo los puntos asignables y descubrió que habían aumentado de 4 a 17. He ganado 13 puntos. Observó que los puntos asignables se habían reducido a 0,1, y parecían actualizarse diariamente. Los puntos asignables parecen aumentar en 0,1 cada día, y los puntos de competencia fluctúan, reflexionó. Llevaba menos de un día en este mundo, así que las muestras eran demasiado escasas para sacar conclusiones definitivas. Sin embargo, Viserys se dio cuenta de que su sistema era más poderoso de lo que había estimado inicialmente. Por ahora, mejorar su manejo de la espada y sus habilidades de combate llevaría tiempo. Por lo tanto, necesitaba empezar a fabricar ballestas cuanto antes. Miró el pescado destripado que yacía en el suelo. El comerciante le había dicho que el pescado contenía toxinas paralizantes y que debía limpiarse a fondo antes de consumirlo. Tras llevar a Dany, que ya estaba dormida, de vuelta a la cama, Viserys comenzó a trabajar en la ballesta. Además de la ballesta, también quería instalar algunos mecanismos de alerta. Mientras observaba las puertas de madera y la pared, una idea comenzó a formarse en su mente. Danglars había sufrido una racha de mala suerte en los últimos 2 años. En una ocasión comandó 5 barcos, pero 4 se hundieron y el 5º seguía desaparecido. Ahora, se encontraba al borde de la bancarrota. En ese momento desesperado, un noble de Braavos, proveniente de la parte alta del Canal Largo, se le acercó. Este noble, por supuesto, no se mostró, sino que envió a un sirviente para ofrecerle a Danglars la considerable suma de 1000 dragones de oro a cambio de Dany, la princesa del reino caído. El noble eligió a Danglars porque, incluso antes de hacerse rico, Danglars había sido un gamberro con mucha experiencia en negocios turbios. Era un experto en trabajos delicados y sucios, capaz de manejar tanto tareas sucias como delicadas. Así que, cuando Elbo fracasó, Danglars buscó ayuda de inmediato en otro grupo. Se dirigió a Bannergar, de la Compañía de Peces Feroces. La Compañía del Pescado Feroz era tristemente célebre entre las clases bajas de Braavos, implicada en más de una docena de asesinatos. Hasta el día de hoy, no menos de 20 de sus miembros permanecen prófugos, cada uno con al menos un asesinato en su haber. Tomemos como ejemplo a Bannergar. En su juventud, se vio envuelto en una guerra de pandillas y le cortaron la mejilla izquierda. Debido a la escasez de atención médica, no pudieron suturarle la vida, dejando sus dientes izquierdos al descubierto. Parecía un zombi de película. Su rostro era grotesco y amenazador incluso sin hacer ninguna expresión. Cuando sonreía, parecía dispuesto a arrancarle el cuello a alguien de un mordisco. No me importa qué método uses. Cuando termine el trabajo, 300 dragones de oro. Exigió Danglars. Bannergar se burló. He visto a esa pequeña zorra del reino caído. Incluso sin su estatus, vale 500 dragones de oro solo por su cara. ¿Crees que soy estúpido? Mientras hablaba, Bannergar giró el cuello, mostrándole deliberadamente a Danglars sus dientes amarillos y manchados. Pero Danglars tampoco era un santo. Esto es Braavos. ¿Sabes cuánto costaría solucionar esto solo porque es una princesa caída?
replicó Danglars. Vannegar permaneció impasible. Tomó un sorbo de vino y se puso de pie. Entonces, busquen a otra persona. Simuló marcharse, poniendo a prueba la determinación de Danglars. Un paso, 2 pasos, y Vannegar estaba a punto de irse. Solo había unos 10 pasos desde el escritorio de Danglars hasta la puerta. Danglars finalmente cedió. Dime un número. Vannegar sonrió y se dio la vuelta, con su mejilla derecha relativamente intacta sumergida en la oscuridad, mientras que la luz del exterior iluminaba su mejilla izquierda rota, haciéndolo parecer un pez feroz con los dientes al descubierto y las pinzas extendidas. 500 dragones de oro, más el 20% del último barco que poseas, exigió Vannegar. Danglars sabía que Vannegar también estaba intentando reformarse y planeaba comprar algunas propiedades. Hecho. Asintió Danglars. Levanta la mano más alto. Dispárame. Ordenó Viserys. Dany sostenía la ballesta que Viserys le había fabricado. Sus pequeños y delgados brazos temblaban mientras disparaba. ¡Zas! La flecha salió disparada, pero Viserys apenas tuvo que moverse para esquivarla. Simplemente se quedó quieto, y la flecha ni siquiera se acercó. ¿Por qué cierras los ojos otra vez? Si sigues así, tendrás que entrenar más por la noche. Le regañó Viserys. Dany hizo un puchero, sintiéndose un poco agraviada. ¿Por qué Viserys era tan estricto otra vez? Desde que fabricó las ballestas, la obligaba a practicar todos los días. Le dolían los brazos y tenía ampollas en sus delicadas manos. El problema no desapareció hasta que Viserys le cosió un par de guantes sencillos. En realidad, no se podía culpar a Dany. Todavía no era la madre de dragones en la que se convertiría. Era solo una niña tímida, y Viserys, con las costumbres de su vida anterior, a veces dejaba que su tono se volviera áspero o irritable sin darse cuenta. Esto la hacía pensar que el viejo y cruel Viserys había regresado, lo cual la asustaba. Al ver su expresión, Viserys supo que la había presionado demasiado. Esperaba desesperadamente que Dany pudiera protegerse hasta cierto punto, pero era solo una niña de menos de 8 años. No todos los niños eran tan despiadados como Arya Stark, quien tuvo el valor de matar a una edad temprana. A juzgar por el futuro de Dany y Arya, Dany centraría sus talentos en la política, mientras que Arya destacaría en las artes marciales. Viserys se acercó a Dany y le arregló el cabello, que estaba húmedo por el sudor y pegado a la frente. Tómate un respiro, dijo, quitándole la ballesta de las manos. Pero ella retrocedió y negó con la cabeza. No, hermano, no estoy cansada. Sacó otra flecha de madera de su riñonera y la cargó con destreza. De acuerdo, esta vez cambiaremos el objetivo a esa tinaja de vino. Viserys se colocó detrás de Dany, tomó su mano que sostenía la ballesta y la apuntó a la tinaja, que estaba a 20 pasos de distancia. Al disparar, debes mirar al objetivo, no a la ballesta, y definitivamente no cierres los ojos. Las pacientes enseñanzas de Viserys tranquilizaron a Dany. Tienes que mirar a tu objetivo e imaginar la ballesta en tu mano como si fuera parte de tu cuerpo. Nada escapará a tus ojos. Fuego. Dany apretó el gatillo y la jarra de vino de barro quedó perforada con un agujero oscuro. Le di. Exclamó, volviéndose hacia Viserys con sus ojos violetas brillando de emoción. Bien, practica más y familiarízate con el tema. Dany asintió enérgicamente y sacó otro dardo de ballesta. En poco más de medio mes desde la última visita de Elvo y su pandilla, las habilidades de defensa personal de los hermanos habían mejorado considerablemente. Dany, por ejemplo, podía acertar a un objetivo a menos de 10 pasos 5 o 6 veces de cada 10, y a menos de 5 pasos casi siempre. Ya no era la oveja indefensa que había sido antes. Mientras tanto, Viserys se había centrado en mejorar su constitución durante los últimos 10 días. Ya había aumentado su fuerza física casi 45 puntos. La principal razón de esta mejora era que había dejado de beber, permitiendo que su cuerpo se recuperara de forma natural. Cualquier ganancia adicional tendría que ser gradual, pero estimaba que en medio año podría elevar su constitución a unos 60 puntos.
Este sería el nivel de un hombre fuerte adulto, capaz de servir como infante pesado o caballería pesada en el ejército. Con un año de entrenamiento, alcanzar los 80 puntos parecía factible, equivalente al nivel de un general ordinario. Teniendo en cuenta el sistema, que podía proporcionar 36 puntos de atributo por año, sin duda podría convertirse en un general de primera clase. Los mercenarios dispersos por el continente serían un paraíso para que él sobresaliera. Además, algunas de sus habilidades se habían recuperado significativamente. Su destreza con las armas de fuego había vuelto a un nivel competente, y también había progresado en otras áreas. Sin embargo, aún le quedaba un largo camino por recorrer antes de pasar de competente a experto en esgrima. Durante esos 10 días, Viserys había notado varias caras desconocidas alrededor de su casa. Estos individuos creían ser discretos, pero para un explorador experimentado, eran demasiado obvios. Siguiendo sus rastros, Viserys había logrado acercarse a su guarida por la noche y descubrir su origen. Si su condición física fuera siquiera la mitad de buena que antes, confiaba en poder rastrearlos por completo. Calculaba que el grupo se movería en los próximos 2 días, razón por la cual había insistido tanto en que Dany practicara con la ballesta. En Braavos, objetos como arcos y flechas estaban controlados, pero un palo de madera afilado podía ser igual de efectivo. La banda jamás lo atacaría con armadura, así que un palo afilado bastaría para perforar la piel humana. Compañía de peces feroces. Veamos qué tan feroces son en realidad, murmuró. Levantando la mano, disparó, ensartando 2 hojas y clavándolas en la puerta. Bannergar se tomaba muy en serio los negocios de Viserys. Esta era su oportunidad de ascender socialmente, pasando de ser un plebeyo sin tierras a formar parte de la clase mercantil y mejorar su estatus. En Braavos, los comerciantes eran una profesión respetada, considerada la columna vertebral de la ciudad. Incluso tenían más posibilidades de ser elegidos señor del mar, el gobernante supremo de Braavos, que el ciudadano común. Los requisitos para convertirse en comerciante eran muy estrictos. Para empezar, había que poseer propiedades. En Braavos, la venta de propiedades requería una balista, y nadie avalaría a un hombre con los antecedentes penales de Bannergar. Finalmente había conseguido un aval de Danglar, así que no iba a dejar escapar esta oportunidad. Esta vez, iba con todo. Elbo le había contado que Viserys era especialmente hábil en el combate cuerpo a cuerpo. Así que Bannergar contrató a un maestro de la danza del agua a un precio elevado. Además, trajo consigo a 5 de sus hombres, cada uno armado con una lanza de madera. Esa noche, estaban allí para acabar con la vida de Viserys. Enguis, preparémonos para partir. Enguis era el espadachín que había contratado. Tenía una cicatriz en la ceja izquierda y los ojos amarillos, uno grande y otro pequeño, lo que sugería una herida sufrida en batalla. Había huido de Braavos tras matar a alguien por error, pero Bannergar lo encontró y le prometió una generosa recompensa por el trabajo. Respondió Enguis brevemente. Tras este trato, asumiría la acusación de asesinato, dejando a Bannergar tranquilo. Además, Bannergar también había sobornado a los guardias de la zona para que les bajaran la sensibilidad auditiva, garantizando así el éxito de su plan. Tras confirmar todo con Enguis, Bannergar dio a sus hombres las últimas instrucciones. Dejando a un hombre de guardia, el grupo se adentró en la oscuridad, dirigiéndose a los aposentos de Viserys. En ese instante, Viserys abrió los ojos de repente. Acababa de despertar de un sueño de dragones en el que había sido atacado. «Dany. Dany. Despierta», gritó. Aturdida, Dany oyó la llamada de Viserys. «Quédate en la habitación y escóndete». «¿Entiendes?». Dany, aún confundida, tomó la ballesta. Vio a Viserys colocarse 2 ballestas en la cintura, luego recoger su espada y acercarse sigilosamente a la puerta principal. Gracias a su sueño con el dragón, Viserys supo que no solo había un espadachín con una técnica excelente, sino también centinelas afuera. No podía escapar. No le quedaba más remedio que luchar. Viserys usó botellas y frascos de vino para improvisar mecanismos de alarma.
Tanto si Vanelgar y sus hombres intentaban escalar el muro como colarse por la puerta, serían detectados. Oculto entre las sombras de la esquina del muro, esperó en silencio, atento a cualquier sonido del exterior. Poco después, oyó un crujido en la puerta. Antes de que pudiera comprender lo que tramaban, se oyó un fuerte estruendo. La puerta se desprendió de su marco, golpeando el suelo con un ruido sordo y levantando una lluvia de hojas y polvo. Habían derribado su puerta. Varios hombres armados con lanzas de madera irrumpieron en el lugar, apoderándose rápidamente del patio. Algunos incluso portaban antorchas. Esto era lo que significaba tener un arma en la mano. Justo cuando estaban a punto de irrumpir en la habitación, dos fuertes ruidos resonaron en el patio. Un hombre con una antorcha y otro con una lanza de madera emitieron gemidos ahogados. Se giraron para ver de dónde provenían los proyectiles de la ballesta. Allí, junto al muro, se encontraba un joven de cabello plateado. Vanelgar lo reconoció de inmediato y gritó: «¡Mátenlo!». Los dos hombres que habían recibido disparos ni siquiera tuvieron tiempo de darse cuenta de dónde estaban heridos antes de desplomarse. Sentían que los pies les fallaban y apenas podían mantenerse en pie. El tiempo se agotaba. Viserys no tuvo tiempo de recargar ambas ballestas, así que arrojó la que tenía en la mano al hombre más cercano. Luego aprovechó para recargar la otra y disparó, matando a otro hombre. Se ha quedado sin flechas. Atrápenlo. Vanelgar, el primero en reaccionar, recogió la antorcha caída y gritó. En ese momento, Vanelgar se encontraba con otros dos hombres, un espadachín y un lancero. Había creído que este ataque era infalible, pero no esperaba perder a la mitad de sus hombres tan rápidamente. Vanelgar miró a Viserys. Sus colmillos al descubierto brillaban a la luz de la antorcha, dándole la apariencia de un fantasma que emergía del infierno. Se lamió los labios con gesto amenazador. Viserys y el espadachín desenvainaron sus espadas simultáneamente y se enfrentaron. Este tipo tiene mucha habilidad, pensó Viserys mientras evaluaba a su oponente. Al instante siguiente, el espadachín Engis atacó con una velocidad increíble, y el sonido de su espada cortando el aire resonó con fuerza y amenaza. Viserys no tardó en sentir la presión. La destreza de Engis con la espada era claramente superior. Para colmo, el lancero que estaba a su lado lo hostigaba intermitentemente, aumentando su frustración. Desesperado, Viserys retrocedió, sacó la daga de su cintura y se la arrojó al lancero. Un sonido como de tela desgarrándose llenó el aire cuando la daga dio en el blanco, atravesando el cuerpo del subordinado. Pero Engis aprovechó la oportunidad y se abalanzó sobre Viserys. A pesar de sus esfuerzos por esquivarlo, una herida de 5 o 6 pulgadas de largo se abrió en su costado. Viserys volvió a lanzar su daga, pero Engis la esquivó con facilidad. Vanelgar, con una antorcha en la mano, estaba atónito. Se había preparado meticulosamente, y aún así aquel muchacho había logrado sobrevivir. Esto no podía continuar. Aunque Engis tenía la ventaja, Vanelgar decidió intervenir. Arrojó la antorcha a un lado, tomó una lanza de madera y rodeó a Viserys por la espalda. Viserys conocía las intenciones de Vanelgar, pero estaba demasiado absorto en Engis como para reaccionar. Pronto, Vanelgar vio su oportunidad y le clavó la lanza en la espalda. A pesar de ser inferior en esgrima, Viserys dominaba el combate cuerpo a cuerpo. Su vigilancia y reflejos eran excepcionales. Agarró la lanza antes de que le perforara la piel, evitando así heridas mayores. Engis aprovechó el momento y blandió su espada. Viserys la bloqueó con la suya, sosteniendo la lanza con la mano izquierda y parando con la derecha. El rostro de Engis se contrajo en una mueca de esfuerzo y excitación ante la idea de matar a un príncipe. Sus ojos marrones, llenos de crueldad como los de una hiena. Vanelgar gruñó y apretó más fuerte la lanza, pero Viserys sintió que su agarre se debilitaba. Sabía que no podría resistir mucho más. Tal vez 3 segundos, 5 como máximo, antes de ser vencido. De repente, el cuerpo de Vanelgar se estremeció y su fuerza se desvaneció como un globo pinchado. Al percibir el cambio, Viserys tiró y giró, arrancándole la lanza del cuerpo y clavándola hacia adelante. Incapaz de controlar su impulso, Vanelgar clavó la lanza en Engis.
Enguis, tomado por sorpresa, tenía su centro de gravedad sobre su espada. Era demasiado tarde para esquivar. La lanza de madera le atravesó el abdomen, y Viserys aprovechó el momento para cortarle la garganta. Enguis soltó la espada, un jadeo escapó de sus labios mientras se arañaba el cuello, ahogándose en su propia sangre. El repentino cambio de rumbo se debió a la inexplicable pérdida de fuerza de Bannergar. Viserys se giró y vio a Dany de pie allí, ballesta en mano, lista para disparar. Bien. Valió la pena practicar. Pensó Viserys, agradecido de haber tomado la decisión correcta para salvarse a sí mismo y a su hermana. Dany soltó la ballesta y corrió rápidamente al lado de Viserys. Hermano, estás herido. No es nada. Solo una herida superficial. La tranquilizó Viserys. Sabía que si una herida ardía al tacto, solía ser superficial. Solo si uno se sentía débil después de una herida era realmente peligroso. Aunque las dos heridas en su cuerpo le dolían, no eran mortales. Mientras las mantuviera limpias y evitara la infección, estaría bien. Tuvo suerte de que Bannergar, tal vez temiendo que pudiera herir a sus propios hombres en la oscuridad, no hubiera untado sus armas con sustancias extrañas. Pero Viserys no sentía gratitud alguna por ello. Durante su exploración, había descubierto que Bannergar tenía 2 hijos, ambos adolescentes. Bannergar planeaba que uno de ellos continuara con sus negocios ilícitos, mientras que el otro heredaría los negocios legítimos. Viserys sabía que no podía matar a todos. Complicaría las decisiones de la corte. Pero los 2 hijos de Bannergar debían ser eliminados. De lo contrario, toda la compañía del pez feroz se vengaría de él bajo su liderazgo, con consecuencias imprevisibles. Además, que un joven defendiera a su hermana de unos intrusos ya era una hazaña notable. Nadie esperaría que llevara la pelea hasta la casa del hombre. No solo no se les ocurriría, sino que tampoco lo creerían. Si no aprovechaba una oportunidad tan buena, sería un necio. Ató a los hombres inconscientes y le ordenó a Dany que les disparara si despertaban, prohibiéndole comunicarse con ellos de cualquier manera. Mientras tanto, Viserys se escabulló en la noche con su ballesta y su daga. Como ciudad insular, Braavos estaba repleta de gaviotas. Viserys se deshizo del vigía sin pensarlo 2 veces y arrojó el cuerpo al mar. Siguiendo su ruta preestablecida hacia la guarida de Bannergar, subió a un punto elevado y observó los alrededores. Al noreste, cerca del Canal Largo, las luces brillaban con intensidad. En esta zona se encontraban el Palacio del Señor del Mar, varios templos magníficos y el gran teatro conocido como La Puerta. La parte alta del Canal Largo podía considerarse el centro de Braavos. Luego dirigió su mirada hacia el noroeste, donde se alzaba el Titán de Braavos. Esta emblemática estructura servía tanto de faro de la ciudad como de primera línea de defensa, albergando un arsenal. Viserys notó que las luces allí parecían inusualmente brillantes, lo cual era ventajoso. Si algo sucedía en otro lugar, sería menos probable que se detectara. Tras confirmar su dirección, Viserys continuó su camino. En la mansión de Bannergar. Carmón, ¿escuchaste los gritos? Esta zorrita está buenísima. ¿Por qué no vas a probarla? El joven que hablaba tenía una sonrisa lasciva, disfrutando claramente de la idea. Era Caperson, el hijo mayor de Bannergar. Los 2 hombres se parecían muchísimo. Los ojos hinchados de Caperson delataban que estaba exigiendo demasiado a su cuerpo. No me interesa. ¿Acaso mi padre no va a enfrentarse al rey mendigo? Su hermana es la princesa de un reino caído. Me guardaré el apetito para eso. Comparado con su hermano, Carmón era un poco más regordete, y los 2 hermanos no se parecían mucho. Pero la expresión obscena y los gestos eran idénticos. Oye, estás soñando. Esa zorra caída es una pez gordo en Braavos, y pertenece a una de las 3 grandes casas. Si no es virgen, no vale nada. Caperson tomó un sorbo de vino y continuó. Será mejor que te quedes con los pantalones puestos y no arruines el negocio de mi padre. Al oír esto, Carmón dejó su copa de vino con cierta decepción. Maldita sea. ¿Qué tienen de especial estos peces gordos? Solo tienen mujeres mejores que nosotros. Se desabrochó la camisa y entró en la trastienda.
Oye, no te alejes demasiado. Tienes que devolverla a Old Pigskin mañana. Oh, ya sé. Exclamó Carmón con impaciencia. Caperson se acercó a la ventana, mostrando su escaso vello pectoral, y disfrutó de la brisa marina mientras bebía. Pero al cabo de un rato, dejó de oír ruido alguno procedente de la trastienda. ¿Qué estará tramando este tipo ahora? Se preguntó, pero restó importancia al asunto y continuó disfrutando de la vista nocturna. El festival trienal de 10 días está a punto de comenzar. Me pregunto si tendré la oportunidad de conocer a Lady Thalia, la sombra lunar. Caperson entrecerró los ojos mirando al titán de Braavos. Cada 3 años, Braavos celebraba el festival de máscaras. El último día, los asistentes se quitaban las máscaras al son del rugido del titán de Braavos. El festival incluía 3 competiciones. Un duelo de espadas, un concurso de música y el muy esperado certamen de belleza. Los premios de cada competición eran generosos. Caperson rememoró su anterior participación en el festival, absorto en sus fantasías. Sin embargo, tras un largo rato, seguía sin oír los gritos de la pobre niña, lo cual le pareció extraño. Carmón. Carmón. De repente, Caperson sintió un escalofrío en la garganta, se le erizó el vello y sintió como si el cuero cabelludo fuera a estallar. ¿Qué deseas? Entreguen todo el dinero. La voz era fría y sombría, y Caperson no se atrevió a pensar de otra manera. Vale, lo compraré. Lo compraré. Rápidamente se dirigió a la esquina de la habitación, levantó un panel oculto en el suelo y reveló varios documentos y monedas brillantes. El dinero lo es todo. Antes de que Caperson pudiera terminar su frase, sintió una sensación de frío en la base del cuello y cayó al suelo, retorciéndose de agonía, igual que el espadachín en Guise. Era Viserys. No le importaba el estado miserable de Caperson, sino que guardó las monedas del compartimento secreto en un bolsillo que había preparado con antelación. 200 o 300 monedas de oro y cientos de lunas de plata bastarían para mantener a los hermanos durante varios años. En cuanto a los contratos y demás documentos, Viserys, por supuesto, no los aceptó. De repente, Viserys encontró una daga negra. Daga de hueso de dragón. Proporciona un punto de atributo asignable, aumento diario de 0,05 puntos de atributo asignables. El mensaje, como si se proyectara directamente sobre su retina, lo hizo detenerse. La llamada daga de hueso de dragón es una daga hecha de hueso de dragón. Ligera, afilada y resistente. Tanto la daga de hueso de dragón como el arco de hueso de dragón son armas muy codiciadas por los guerreros. Se colocó la daga en la cintura y luego cargó las monedas. Las monedas no pesaban mucho, apenas 3 o 4 caties. Se las colgó al cuerpo, encendió las velas, prendió fuego a las cortinas y, al darse la vuelta, encontró a la pobre muchacha en la habitación. La chica tenía unos 14 años. Cuando Viserys entró, Carmón estaba a punto de hacerle algo. La joven parecía resignada a su destino, tendida inmóvil en la cama como un pez muerto y pálido. Viserys le cortó la garganta a Carmón, consoló a la chica y luego regresó para matar a Caperson. Decidió salvarla porque llevaba una máscara. Además, se dio cuenta de que la estaban obligando, así que al menos no diría nada si alguien le preguntaba. Cuando él intentó ayudarla a levantarse, ella luchó por resistirse. Mátame, dijo la niña con voz débil, como la de un oropéndola herida, triste y melodiosa. Viserys guardó silencio un instante. Había escuchado la conversación entre Caperson y Carmón. Parecía haber alguien más detrás de todo esto, alguien llamado Viejo Piel de Cerdo. Podía salvarla ahora, pero no para siempre. Y él mismo corría peligro. ¿Me puedes dar la vela, por favor? Sabía que la chica quería hacer creer que ella había provocado el incendio. ¿Cómo te llamas? Preguntó. Sisi, respondió ella con amargura. De acuerdo, Sisi. Viserys la tomó entre sus brazos y la giró suavemente, poniendo fin a su sufrimiento. Vanelgar vivía en un barrio acomodado donde las casas estaban muy separadas.
Cuando Viserys se marchó, su casa parecía una enorme pantalla de lámpara en la oscuridad, con el tenue resplandor anaranjado del fuego apenas visible. Pronto, las llamas rugieron como una pitón gigante, consumiendo toda la casa. El fuego ardió durante casi 3 horas antes de ser descubierto. Para entonces, Viserys ya había regresado a su patio. Dany sostenía una ballesta, con los ojos desorbitados por el miedo, mientras vigilaba a los intrusos atados. Al ver una figura en la puerta, apuntó rápidamente con la ballesta. Al darse cuenta de que era su hermano, se tranquilizó. Solo tenía 8 años y se sentía agotada tras la tensión. En cuanto se puso de pie, estuvo a punto de caerse. Por suerte, Viserys fue rápido y la sujetó. ¿Cómo están? ¿Ya se han despertado?, preguntó. Dany negó con la cabeza. No, no se levantaron. Ver a su hermanita tan cansada le produjo a Viserys una punzada de tristeza. La llevó a la cama y la arropó. Dany, no fui a ningún sitio esta noche. ¿Te acuerdas?, dijo con suavidad. Dany parecía confundida, pero asintió, confiando en su hermano. Repítelo, insistió Viserys. Hermano, no te fuiste a ninguna parte. Estuviste conmigo todo el tiempo. Satisfecho, Viserys la cubrió con la colcha. Regresó al patio y observó a Bannergar y a los demás, que seguían inconscientes. Habían venido a robarle, pero lo habían perdido todo. No podía dejarlos ir, pero necesitaba planificar con cuidado para maximizar sus propios intereses. Fue en la madrugada cuando Bannergar y los demás finalmente recuperaron la conciencia bajo los efectos de la toxina paralizante. Esta toxina no era un anestésico. Era realmente tóxica. Para comprobar su potencia, Viserys incluso había capturado personalmente un ratón para probarla. Cuando Bannergar recobró el conocimiento, sintió como si la tierra girara bajo sus pies. Sus órganos internos estaban completamente revueltos, y el sabor en su boca era a la vez a pescado y amargo, lo que le provocaba náuseas e incomodidad. Crack. 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 De repente, oyó el sonido de un cuchillo afilándose. Abrió los ojos y vio a un joven de cabello plateado que sostenía una espada y una piedra de afilar, puliendo la hoja con gran fuerza. Saltaban chispas de la hoja mientras trabajaba. Bannergar no podía quitarse de la cabeza la sensación de que aquel joven no era simplemente el descendiente de un reino caído, como sugerían los rumores. Más bien, parecía un demonio con colmillos chupasangre, siempre listo para atacar. De hecho, los instintos de Bannergar eran correctos. Tras casi 10 años de servicio militar, Viserys había visto mucha sangre. Y muchísima. Oh, señor de los peces feroces, estás despierto, dijo Viserys en tono juguetón. Al recordar la escena en la que Viserys había matado a sus hombres la noche anterior, Bannergar decidió actuar con cautela. Danglar, mi acreedor, me ordenó hacerlo. ¿Puedo darte algo de dinero o pagar tu deuda?, dijo Bannergar con precaución. Pensó que lo mejor era no entablar una conversación vacía con el joven que tenía delante y ofrecerle algo tangible. Viserys no respondió de inmediato. En cambio, señaló el cadáver de Enguis y dijo: este tipo es buscado en Braavos. No sé qué están haciendo con él. La boca de Bannergar se crispó. Intuía que Viserys estaba pidiendo un precio. Entonces dime tu precio, dijo Bannergar, intentando esbozar una sonrisa. Quiero saber quién está intentando matarme a mí y a mi hermana, dijo Viserys, dejando la piedra de afilar y acercándose a él. Tras 2 ataques consecutivos, necesitaba saber la verdad. Aunque Danglar era el acreedor de Bannergar, Viserys creía que no era él quien atacaba a los hermanos. Por la conversación que mantuvieron los 2 hijos de Bannergar la noche anterior, Viserys sospechaba que había alguien más detrás de todo. Incluso sin haberla escuchado, lo habría intuido. Después de todo, Viserys había visto el guión. Recordaba que el mercader Illyrio, quien había concertado el matrimonio entre Dany y el señor de los caballos en la historia original, había dicho una vez que quería casarse con Dany. Pero también pensaba que Dany era demasiado cobarde, así que desistió de la idea. Sin embargo, en opinión de Viserys, esto era un disparate. ¿Cómo podía un hombre de negocios que valoraba las ganancias por encima de todo ser tan poco objetivo?
La única razón era que pensaba que no podía retener a Dani. Solo le traería problemas. Illyrio era alguien capaz de negociar con el señor de los caballos, y estaba muy por encima de Danglars. Si Illyrio no se atrevía a pensar en Dani, Danglars tampoco lo haría. Así que Viserys quería obtener algunas pistas de Bannergar. Por supuesto, Bannergar negó saber nada. Aunque desconocía la identidad del pez gordo, sabía que definitivamente no podía permitirse provocarlo. ¿De verdad no lo sabes?, preguntó Viserys con voz amenazante. «De verdad que no lo sé», insistió Bannergar, apretando los dientes. Decidió mantenerse firme. Al fin y al cabo, ¿podría ese joven matarlo? Viserys ya había matado a 2 personas. Si mataba a demasiadas, las consecuencias serían graves. Además, Viserys tenía una hermana pequeña a la que cuidar, así que probablemente optaría por detenerse antes de que la situación se descontrolara. Pero Viserys simplemente se rió entre dientes y sacó una cuerda de cáñamo de algún lugar. Le había atado un clavo largo en el extremo. Apoyándola contra la garganta de uno de los secuaces de Bannergar, volvió a preguntar: ¿De verdad no lo sabes? Bannergar sintió que se le entumecía la lengua, aún negándose a creer que Viserys los mataría a todos. Realmente no lo sé. Viserys miró al secuaz, que ya temblaba como una hoja. Sin dudarlo, le clavó la larga estaca de hierro en la mandíbula. Con un grito, la estaca atravesó su mandíbula y salió por su boca, haciendo que el hombre se retorciera de agonía como un pez en un anzuelo. ¿Todavía no lo sabes?, preguntó Viserys, alzando la voz. Bannergar sintió que la rigidez se extendía hasta su cuello, pero aún así logró sacudir la cabeza. Viserys repitió el proceso, clavando el clavo en la mandíbula de otro secuaz. ¿Todavía no lo recuerdas? Bannergar sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su anterior bravuconería se había desvanecido, y sus molares, normalmente señal de su amenaza, ahora castañeteaban de miedo. Viserys lo agarró por el cuello y le clavó la estaca de hierro en la boca, provocando gritos de dolor que resonaron por todo el vecindario. Viserys estaba frustrado. La negativa de Bannergar a revelar información sugería que quienquiera que estuviera persiguiendo a los hermanos era poderoso. Pero el hecho de que esta persona se escondiera significaba que su reputación era importante. Si Viserys y su hermana querían sobrevivir en Braavos, necesitaban demostrar que no eran personas con las que se pudiera jugar. Viserys colgó los cuerpos de vivos y muertos por igual. Vio a alguien asomándose por detrás de una puerta. Era un vendedor de agua que vivía cerca, que solía vender agua dulce del canal largo tirado por un burro. «Oye, tú, ven aquí», gritó Viserys. El flaco vendedor de agua se quedó perplejo y se señaló a sí mismo con incredulidad. «Sí, tú. Tu burro. Me gustaría tomarlo prestado». Vale, respondió el vendedor, acercándose rápidamente con su burro. Viserys sacó una moneda de plata con forma de luna de su bolsillo y se la arrojó al vendedor. «Te pagaré mañana». «De acuerdo, adelante», balbuceó el vendedor, sin atreverse a negarse. Una moneda de plata con forma de luna equivalía a la comida de una semana para una familia de 5 personas, y también representaba 2 días de ingresos para él. Viserys ató al aullante Bannergar al lomo del burro, preparándose para llevarlos ante el alcalde. Braavos era demasiado grande para que el Señor del Mar, el gobernante supremo, pudiera administrar personalmente cada rincón de la ciudad. Cuando Viserys llegó por primera vez a Braavos, el Señor del Mar había visto potencial en él, se reunió con él e incluso fue su padrino de boda. Pero ahora, Viserys había perdido gran parte de ese favor. Quizás aún quedaba algo de afecto, pero ya no era algo en lo que se pudiera confiar. «Dani, salgamos un rato y volvamos por la tarde a dormir», le gritó Viserys a su hermana. «Ah, vale», respondió Dani, levantándose de la cama algo mareada. Siguió a Viserys hasta el despacho del alcalde. «Oh, Dios mío. ¿Qué estoy viendo? Esa gente, es el mendigo». Un transeúnte estuvo a punto de decir el rey mendigo, pero rápidamente se tragó las palabras. Era innegable el terror que Viserys inspiraba en ese momento.
Su ropa estaba empapada en sangre y arrastraba a varias personas tras él como si fueran peces en un anzuelo. Es Bannergar. Dios mío. Es Bannergar. La calle bullía de actividad matutina mientras la gente comenzaba su día. No tardó en reconocerse a Bannergar, un hombre con pésima reputación, ahora en un estado tan lamentable. Y el joven que guiaba al burro era claramente el responsable. Viserys, guiando al burro, desprendía un aura escalofriante. Dany, sentada sobre su lomo, se sonrojó ante la atención que recibían. Detrás del burro, Bannergar y sus hombres los seguían. Tenían la boca atravesada por cuerdas de cáñamo y debían sostener los cadáveres de Engis y otros secuaz, todos colgados como peces por Viserys. Mientras recorrían las calles, los habitantes de Viteruel Town se apartaban para dejar paso al adolescente de rostro sombrío. Por donde quiera que iba, dejaba un rastro de sangre. Desde ese día, en Viteruel, el nombre de Viserys el feroz devorador de pescado reemplazó oficialmente al rey mendigo. Final del capítulo.